Hola, en el vídeo de hoy te voy a hablar del ojo turco. Me lo habéis pedido muchísimo y hoy le toca el turno al ojo turco. ¿Para qué sirve? ¿Cómo hay que prepararlo? ¿Cómo hay que limpiarlo? Programarlo para que haga su efecto. Al ojo turco también se le conoce con el nombre de nazar. Es un abalorio con la forma de una gota plana donde se encuentra la figura de un ojo, al que se le atribuyen fuerzas protectoras, porque este es el objetivo de este talismán, el de proteger. Según la tradición, desde los tiempos del antiguo Egipto y Babilonia, los malos sentimientos de las personas se proyectan a través de los ojos, pues los ojos son la parte más expresiva del cuerpo. El ojo turco, muchas personas acostumbran a usarlos en el cuerpo, pues como yo puedo llevar ahora mismo esta pulsera, incluso en otro tipo de amuletos se le integra también el ojo turco. Se puede usar así para protegernos en la casa, en nuestro negocio, incluso en el coche también. Es decir, se usa en todo, en la funda de los móviles o celulares, en la ropa. El ojo turco se lleva puesto sobre el cuerpo o lo puedes poner en tu casa o en tu negocio o en tu coche para protegerte. El ojo turco suele tener la forma de una gota, se está fabricado sobre un cristal plano. Está formado por una serie de círculos concéntricos que van desde dentro hacia afuera. Los colores, el tradicional, el normal, el más habitual, es este, el azul. Pero lo hay de muchos más colores. Ya depende el color del ojo turco para lo que tú quieras que te aporte. Este azul es el símbolo del buen karma, se vincula con las buenas energías y con la protección. De hecho, es el color más tradicional del ojo turco. Pues sea como sea tu ojo turco, del color que sea, como te digo, este es el tradicional, podríamos decir que este sirve un poquito para todo, hay que prepararlo, porque si lo compramos en la tienda así tal cual, este ojo turco lo ha hecho una persona en algún sitio, luego ese ojo turco ha viajado hacia la tienda donde se ha vendido. En la tienda pues lo han tocado personas cuando lo han visto, incluso habrá personas que habrán tenido este en la mano, otro habrán decidido si me compro este o me compro este otro. Es decir, ha pasado por muchas manos y lo primero que tenemos que hacer con el ojo turco, al igual que con cualquier talismán o amuleto, es neutralizarlo, para quitarle todas las vibraciones de todas esas manos, que serán algunas energías positivas, otras serán negativas, otras serán de alguna otra manera, pero al fin y al cabo está cargado de una energía que no es la nuestra. Así que lo que vamos a hacer es neutralizar todas esas energías que han tocado el ojo turco. Y de la misma manera que te lo voy a decir para este, que es el que yo tengo colgado aquí, también de la misma manera para una joya o lo uses donde lo uses. Para neutralizar todas esas vibraciones lo tienes que hacer con sal de grano gordo, sal, la que se le pone a la comida de grano gordo. Haces en un plato de madera, de cerámica, de cristal, de metal, nunca sobre un plato de plástico. Haces una cama con la sal y luego con el dedo índice de tu mano dominante haces una espiral desde el centro hacia afuera. En este caso yo no estoy haciendo ningún símbolo determinado, simplemente estoy haciendo una espiral sobre la sal para que fluya esa energía limpiadora. Sobre esa cama de sal pones el ojo turco. Incluso hay quien lo cubre de sal, también sería correcto, si lo quieres hacer así, también sería correcto. Y luego en las cuatro esquinas, ya sabes, 4 puntas de cuarzo, de amatista, del cuarzo que tengas, del color que tengas. Y si no tienes puntas de cuarzo, pues no hace falta que le pongas nada. Pero al ponerle las 4 puntas de cuarzo en los 4 puntos cardinales, también le aporta una energía limpiadora para que todas esas vibraciones de otras personas pues se liberen. Y lo tienes que dejar así durante todo un día, toda una noche,
cuanto más tiempo lo dejes, más se neutralizará el ojo turco. Cuando he hecho este sistema en vídeos anteriores, hay muchos comentarios que me preguntáis qué se hace con la sal, qué se hace luego con la sal. La sal la puedes guardar en un recipiente, pues para próximas limpiezas, para seguir limpiando tus piedras, tus amuletos, porque ya sabes que todos los meses, o como mínimo cada 3 meses, tenemos que limpiar nuestras piedras, nuestros amuletos, y siempre vamos a necesitar sal. Pues esa sal la puedes ir guardando. ¿Cuánto tiempo? Pues cuando tú veas, depende de lo que limpies. Si ves que ya está muy cargada esa sal, pues la tiras por el desagüe, dejas correr el agua y vuelves a poner sal nueva. Pero no hay que tirar la sal de una vez a otra, no debes tirar la sal. Bueno, pues cuando ya hemos neutralizado el ojo turco, lo sacamos de la sal y ahora vamos a limpiarlo. Una cosa es neutralizarlo y otra cosa es limpiarlo. Se puede limpiar de muchísimas maneras. Se puede limpiar con el humo del incienso, con agua y sal. Yo hoy lo voy a limpiar como me gusta limpiar las piedras, con hidrolato de salvia. Y con un trapito de fibras naturales, de algodón, mojas un poquito el trapo y limpiamos el ojo turco. Limpiamos todo el cristal, incluso por detrás, los bordes. Nos tomamos nuestro tiempo. Se lo pasamos si tiene algún que otro cristal sumado, porque esté en un amuleto, tiene una cadena, tiene un cordón. ¿Qué quieres usar incienso? Pues con unas hierbas limpiadoras, ya sabes, lo pasas por el humo de las hierbas. Agua y sal también podría valer para limpiarlo. No recomiendo que se deje metido dentro del hidrolato ni dentro de agua y sal, pero sí se puede mojar. Y ya cuando sea la luna llena lo ponemos a que el reflejo de la luna lo cargue. Ya sabes que la luna tiene una fuerza purificadora y esa energía de la luna lo termina ya de purificar, pero lo tienes que dejar como mínimo hasta las 12 del mediodía del día siguiente para que también le dé la fuerza del sol, porque la fuerza del sol es energía. Y ya a partir de ahí ya tienes tu amuleto listo para ponértelo cada vez que te lo quieras poner. Pero si tienes un ojo turco como este o similar, que lo quieres usar como símbolo de protección a una estancia, es decir, una cosa es que sea un amuleto que llevas tú en tu cuerpo, pero si quieres utilizarlo como un amuleto de protección en una estancia, como pueda ser pues un coche, tu negocio, tu casa, una habitación, el sitio que sea, hay que hacerle ese ritual de protección. Te voy a indicar cómo debes hacerlo. Necesitas 4 velas azules, si el ojo turco es azul. Si el ojo turco es rojo, serán velas rojas. Si es amarillo, velas amarillas. Si es verde, velas verdes. Si es el negro, para protegerte de la brujería, deben ser 4 velas negras. No te preocupes de usar velas negras. Las velas negras son ausencia de color, son súper protectoras, o sea, no te preocupes porque sean negras. Pero claro, negras si el ojo turco es negro. Si el ojo turco es azul, las velas tienen que ser azules. Y necesitas 4. Y debes hacer este ritual sobre un altar, como se hacen los rituales. Ya sabes que el altar tiene que tener representado el agua, el fuego, la tierra y el aire, y tu vela de altar. También el reino vegetal, el mineral y el animal. Y vas a necesitar pues 4 velas. Suponiendo que lo hagas para tu casa, en cada vela tienes que escribir el nombre de cada uno de los miembros que habiten en tu casa. Es decir, con un objeto punzante, desde la mecha hacia la base queremos atraer protección. Tienes que escribir el nombre completo de uno, del otro, de cada uno de los miembros que habiten en tu casa. Y en cada una de las 4 velas exactamente igual. Suponiendo que lo hagas para tu negocio, pues el nombre que tienes que escribir es el nombre de tu negocio, desde la mecha hacia la base, en cada una de las 4 velas. Suponiendo que lo quieres hacer para tu coche, para tu carro, pues tienes que poner
igualmente el nombre del dueño o dueños del coche, desde la mecha hacia la base, en cada una de las 4 velas. Y una vez que has escrito el nombre en cada una de las 4 velas, con aceite de ajo, aquí te dejo una tarjeta de información donde puedes ver cómo hacer los aceites esotéricos, pues con aceite de ajo la consagras. Te doy un truco. Si no tienes aceite de ajo, no tienes ganas de hacer aceite de ajo, no te preocupes, que te doy solución. En un mortero o en un recipiente, con un diente de ajo, un diente con la cáscara, con la piel y todo, el diente, así tal cual, una pizquita de sal, ceniza del incienso que estés quemando y un poquito de aceite de oliva. Lo majas bien, lo machacas y con esa mezcla consagras las velas. Es fácil, ¿no? Pasamos a consagrar las velas, ya están escritas, pues nos untamos un poquito de aceite y lo primero que hacemos es impregnar bien cada nombre, desde la mecha hacia la base. Impregnamos bien cada nombre y luego ya se consagra, visualizamos, nos centramos en la petición que estamos haciendo, en la de proteger nuestra casa o proteger nuestro negocio, proteger nuestro coche. Pues en cada una de las 4 velas exactamente igual. Y ahora pones en el centro del altar, lo puedes poner sobre un tapete, como lo tengo yo puesto, lo puedes poner sobre un plato, sobre lo que lo quieras poner. Colocas las 4 velas en los 4 puntos cardinales. Es como si protegieras las 4 atalayas de tu casa. Una en el norte, pero en este caso son las velas azules. Otra en el este. Te puedes ayudar con una brújula. Si no tienes brújula, en los móviles, en los celulares, hay una aplicación con una brújula que funciona bastante bien. Otra en el oeste y otra al sur. Así, la energía de las velas, cuando están consumiéndose, le están dando esa fuerza al ojo turco. De hecho, en este caso, yo le podría agregar a este ritual de protección, que aunque a los amuletos que llevamos puesto en el cuerpo no se le hace, pero bueno, si tienes alguno, lo puedes agregar ahí y ponerlo ahí en el centro. Una vez que has colocado las 4 velas consagradas en cada uno de los puntos cardinales, con cerillas de madera, lo prendes, siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Comenzamos prendiendo la del norte, la del este, la del sur y por último la del oeste. En este caso has visto que no hemos hecho petición. La petición está puesta en nuestra intención, en los nombres que hemos escrito en las velas y en la intención que queremos para este ojo turco. Pues dejas ahí el ojo turco hasta que las velas se terminen de consumir por completo. No las vayas a apagar. Si apagas las velas, interrumpirías este ritual. Este ritual lo puedes hacer cuando lo necesites, es decir, lo puedes hacer cuando quieras, esté la luna como esté. El día recomendable suele ser el domingo, pero como te digo, lo puedes hacer cuando quieras. Una vez que ya esté el ojo turco cargado con la luna, que evidentemente tiene que ser con la luna llena, pero el ritual cuando quieras o cuando lo necesites. Pues ya una vez que ya se han terminado de consumir las velas por completo, el amuleto en sí que hayas preparado para esa protección, para la protección de una estancia, lo debes colocar, si es en tu casa, lo debes colocar frente a la puerta de entrada a tu casa. Es decir, que cuando tú abras la puerta de entrada de tu casa, el ojo turco vea todo lo que entra por esa puerta y te pueda proteger. Si es en tu negocio, exactamente igual, que el ojo turco vea perfectamente todo lo que entra por la puerta de tu negocio. Y si es en el coche, pues bueno, en el espejo retrovisor sería un buen sitio para colocarlo. Bueno, pues si quieres que te hable de cómo hacer rituales con otros amuletos o talismanes, me lo dejas en los comentarios, que ya sabes que yo tengo muy en cuenta todo lo que me dices en los comentarios. Y le das el like al vídeo, te suscribes si no lo has hecho todavía, activa la campanita para que cuando yo suba el próximo, la semana que viene, te llegue un aviso a tu dispositivo.
Y nos vemos en el próximo. Un beso.